Ahí va. Ahora sí. Bueno, chicos, arrancamos este segundo cuatrimestre, empezamos con alegría, espero que podamos encontrarnos seguido, así por este medio al menos. No tenemos, bueno, ya saben, no tenemos certeza de cuándo vamos a volver a las aulas, ¿sí? A la presencialidad, pero lo importante es que podamos seguir manteniendo el contacto y el vínculo a través por lo menos de estas pantallas y a través del aula virtual, ¿sí? Teníamos que haber empezado la semana pasada, pero bueno, por problemas, inconvenientes personales no lo pudimos hacer. Pasó que justo la semana pasada, vieron que miércoles y jueves fue una tormenta muy fuerte, y por aquí en mi barrio, aquí en mi zona, quedamos totalmente sin internet, sin luz, ¿sí? Fue un poco un caos. Bueno, como le habrá pasado a muchos, seguro, y bueno, ya no me pude organizar. Así que bueno, fue así. Pero bueno, vamos a empezar esta segunda parte y hacemos, ¿cómo estás? Matías Botazú se incorporó, buen día, se despertó. Hola, buen día, profe. Ahí está, mira, qué Un nivel. toque tarde, ¿no? No, bien, bien, estamos, justito a tiempo. Bueno, ¿ustedes Sí. tienen otras materias después? ¿Tienen otro por Zoom, así también? ¿Después de esta? Sí, tenemos TIC, un cuestionario encima todo. Ah, bueno, complicado bien el tema entonces. Bueno, vamos a hacer cortito, vamos a hacer un ratito nomás, no los canso mucho, y vamos a ir subiendo después en el aula virtual también los materiales que vayamos desarrollando. Así que bueno, empezamos haciendo un breve repaso del primer cuatrimestre, ¿sí? De la primera parte. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el objeto de estudio de la teología 3? Primera pregunta. La iglesia. La iglesia, muy bien, la iglesia. Estábamos estudiando nosotros qué es la iglesia, ¿no? Entonces empezamos por ahí, qué es la iglesia, la definición, las notas características de la iglesia es una, santa, católica, apostólica, ¿se acuerdan de eso? Que fuimos charlando, lo fuimos leyendo, ¿sí? Habíamos visto cómo es la iglesia, es decir, la iglesia es humana, tiene una dimensión humana, pero también una dimensión divina. La iglesia es pueblo de Dios, pero también es cuerpo místico de Cristo. ¿Se acuerdan de esas imágenes que lo fuimos viendo? Y también recuerden ustedes que eh, fuimos viendo también un poco cuál es la misión de la iglesia, ¿sí? ¿Cuál era la misión de la iglesia? Una palabra. Evangelizar. Evangelizar. Evangelizar, muy bien, muy bien. Yo veo que ahí Carla está queriendo contestar porque sabe todo, pero no activa su micrófono, Carla. Haceme señas por lo menos. Dale, bien, Carla. Entonces la misión de la iglesia es evangelizar. ¿Y qué significa esta palabra evangelizar? A ver quién recuerda. ¿Qué era evangelizar? Tengo anotado continuar con la obra redentora de Cristo. Puede ser. Impresionante, José, el alumno aplicado del curso. Increíble. ¿Sí? Con él hay que juntarse porque después en los exámenes te pasan las preguntas. Bien. Está ATR, José, ¿eh? Bien. A todo recuperatorio. Vamos. Bien. La evangelización, evangelizar significa eso, ¿sí? Lo que dijo José. Continuar con la obra redentora de Cristo, ¿sí? Eso es. Es decir, Jesús se sigue haciendo presente, este Cristo que estudiamos en la Teología 2, ¿sí? Se sigue haciendo presente hoy a través de la iglesia, ¿no? Cristo no es alguien que se quedó en la historia, que se presentó una vez y ahí quedó, sino que sigue estando presente en la iglesia a través de nosotros, ¿sí? Los fieles, ¿no? O sea, sigue siendo presente. Así que este evangelizar tenía, y lo habíamos mencionado, me acuerdo que lo habíamos mencionado solamente, tiene tres pilares, tres patas fundamentales, ¿sí? Es decir, tres acciones, grandes acciones que la iglesia realiza para poder evangelizar. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los tres pilares de la evangelización? Catequesis, liturgia y caridad.
Qué grande, Lenzo. Impresionante. Qué bien, excelente. La catequesis, la liturgia y la caridad, o el caritas, ¿sí? Los tres pilares de esta palabra que decimos nosotros es la misión de la iglesia, evangelizar, ¿sí? ¿Qué era la catequesis? La catequesis básicamente era la transmisión de las verdades de fe, es decir, dar a conocer la fe, ¿no? La pregunta era, ¿en qué creemos? Bueno, creemos en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el credo, ¿sí? Entonces un poco la catequesis es transmitir la fe, ¿no? Las verdades de fe. ¿Pero alcanza solamente con eso? No. Es necesario también la liturgia. Y la liturgia decíamos que es celebrar esta fe. Es decir, nosotros como cristianos católicos no creemos en definiciones o en conceptos, ¿sí? Nuestra fe no se basa en un libro solamente, sino que nosotros creemos en una persona, ¿sí? La persona de Cristo, ¿no? Jesús, que se hace presente. Por lo tanto, hay que celebrar esta fe. No solamente conocer, no solamente la ciencia, sino también celebrar. Y eso es la liturgia, celebrar la fe. Y por último, pero no menos importante, considero que este último pilar es la más linda, ¿no? El caritas, ¿sí? O la caridad. ¿Qué significa la caridad? Significa que lo que yo conocí, la fe que yo aprendí, la fe que yo celebro, ahora lo pongo en actos concretos. La caridad es poner el amor en acto. Es decir, entregarme, donarme, estar disponible para el otro, porque en el otro está presente Cristo. ¿Sí? Esa es la caridad, ¿no? Y aquí entran todas las acciones solidarias, ¿sí? Todas las acciones de buena voluntad, de ayuda, de sostenimiento que la Iglesia intenta y propone hacer para, para, para ayudar a los más pobres, a los más necesitados, a los enfermos, ¿sí? Eso es la caridad, ¿no? Poner el amor en actos concretos, ¿no? Así es. Así que bueno, un poco a grandes rasgos, estos son los temas que fuimos desarrollando y también, bueno, muy importante que ustedes puedan haberlo leído, o si no lo hicieron, lo hagan, el documento Lumen Gentium, ¿sí? Que lo habíamos dejado en el aula virtual disponible, son esos 8 capítulos, es cortito, cortito y sencillo, porque ahí están bien definidos estos conceptos que fuimos hablando y fuimos diciendo, además del catecismo, además de las citas del catecismo que fuimos proponiendo también, ¿sí? Entonces todos esos materiales le van a servir después para preparar el examen final, ¿cierto? Además de lo que vayamos charlando aquí. Ahora, hoy, vamos a empezar, en este segundo cuatrimestre, nos vamos a ocupar de básicamente dos temas. El primer tema, vamos a empezar hoy, vamos a empezar ahora, va a ser de los 3 pilares que mencionamos de la evangelización, nos vamos a ocupar del segundo, la liturgia. ¿Sí? Nos vamos a ocupar de la liturgia. Y vamos a tratar de descubrir qué es la liturgia, ¿sí? Que es algo fundamental, es algo muy importante en la vida de la iglesia y en la vida de todo cristiano, la liturgia, ¿sí? Cuando yo le digo liturgia, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza a usted? A ver. ¿Qué es lo primero que piensan cuando yo le digo liturgia? Celebración. Celebración, ¿sí? Te mataste, Nico. Bien ahí. ¿Qué más? ¿Qué es lo primero que piensan cuando les digo liturgia? Que es algo cotidiano. Algo cotidiano, muy bien, Sonia. Ahí, algo cotidiano. Camila. ¿Quién, perdón? Figueredo Camila. Figueredo Camila. Perdón. Camila. ¿Y por qué dice Sonia Estás como Márquez? Sonia Márquez Camilo, por eso. No, de mi mamá. Perdón. Bueno, yo veía a Sonia y dije, ¿quién rayos eres? Bueno, está bien. Muy bien. Algo cotidiano, buenísimo. A ver, ¿qué más? Ahí está Camila.
arregló el nombre. Gracias, Cami, perdón. ¿Qué más se me ocurre cuando digo liturgia? Cuando digo celebración litúrgica. De una religión. Muy bien. La palabra. De una religión. ¿Cómo, Fabricio, perdón? Celebración de la palabra. Celebración de la palabra, sí, la palabra de Dios. Muy bien. Práctica puede ser. Práctica de la fe. Sí, muy bien, Edu. Bien. ¿Qué más? ¿A nadie le suena, no le suena a misa? ¿A celebración de la misa? ¿No le suena a eso? ¿Alguien fue a misa en la última semana? ¿Alguien fue a misa en el último? Muy bien, Cami, bien, bien. En la última, ¿cuándo fuiste a misa la última vez? Sábado, Día de la nivel? Virgen. ¿Qué nivel? Exactamente. Qué grande, Camila. Ídola total. ¿Alguien fue a misa en el último mes? ¿En el último mes? Bien, Fabri. Bien. ¿En este año alguien fue a misa? Ya cambié. ¿Eh? Sí. ¿Alguien fue a misa alguna vez en la vida? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Fueron a misa alguna vez? Bien, bien, bien. Bueno. Fui a la misa de San Cayetano A San Cayetano, Mayra, mirá qué nivel. a pedir trabajo. A full, sí. Si no nos llegamos a fin de mes con la cuota, a fin de año con la cuota, a pedir trabajo. Muy bien, muy bien. La misa de San Cayetano. Miren, les cuento algo que me pasaba. Y creo que, no sé si en algún momento lo compartí con ustedes. A mí, cuando yo era chico había dos lugares que yo odiaba que mi mamá me lleve. ¿Sí? Mi mamá me llevaba a estos dos lugares y yo detestaba que me lleve a estos dos lugares. Uno era el dentista, porque tenía mucho miedo, ¿sí? No quería saber nada del dentista. Y otro cuando mi mamá me llevaba a misa. ¿Sí? Vieron que cuando uno es chico te llevan, ¿viste? Te llevan a la misa, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, en mi familia, mis padres son muy devotos de Santa Rita, acá en Posadas, ¿no? Entonces los domingos a la mañana, me acuerdo, a las 9 de la mañana era la misa en la parroquia Santa Rita. Qué bajón. ¿Sí? A las 8 ya teníamos que levantarnos todos, desayuno. Mi papá sacaba ya el Falcon modelo 82 que tenía asiento enterizo, adelante el asiento así todo entero, sin división, ¿no? La palanca de cambio, la caja en el volante, ¿no? Y ahí subíamos todo y a misa el domingo a las 9 de la mañana. Y si veía algún vecino que andaba caminando por ahí, venga también adentro del Falcon entramos, todo el barrio entraba ahí, y a misa a las 9 de la mañana, ¿no? Imagínense un sueño. Y para colmo vos entrabas y vos decís, bueno, qué sé yo, te encontrabas ahí eran todo gente grande, la doña que en vez de cantar ladraba, ¿sí? Era una cosa... Re tarde a las 9 de la mañana, profe. La ¿Sí? misa era a las 8. Bueno, en tu 7. pueblo, qué sé yo, acá eran las 9. A las 7. ¿había a horario las 7 fijo para la había misa? que estar No desayunando, sabía. tomate un... No, bueno, pues Claro. yo me iba a las 9 porque ahí era más cheto, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Hay distintos horarios, pero digo, yo me acuerdo cuando era chico que eran las 9 la misa, ¿no? Entonces teníamos que ir todos, ¿no? Y para colmo, te encontraba, ¿viste? O el cura que hablaba demasiado y que no, qué sé yo. Entonces, ¿por qué no me gustaba, ir a misa? ¿Por qué? Porque me aburría. ¿Sí? Dígame si alguien alguna vez no se aburrió en misa. No me mientan porque le estoy mirando la cara. Nico se ríe ahí, Nico, me carejo. Claro, me aburría. ¿Pero por qué me aburría? ¿Por qué me aburría? A ver, ¿quién adivina? Capaz porque es algo monótono, capaz. O qué sé yo. No Porque no lo entendía llegaba nada. a comprender, capaz. Eso es lo Muy que digo. bien, muy bien. No entendía un carajo de lo que estaba pasando. ¿Sí? Cuando vos no entendés un carajo lo que pasa, te aburrís. ¿Sí? ¿O quién quiere ir a un lugar donde te aburrís? Nadie quiere ir a un lugar donde te aburrís. ¿Sí? Porque no entendés lo que pasa.
¿no? Entonces, de repente, cuando uno es chico, ¿viste? Le quiere escapar a esas cosas. Bueno, a mí me pasaba eso, ¿sí? A mí me pasaba eso, ¿no? Que no entendía. No entendía lo que pasaba, entonces me aburría. Pero bueno, en definitiva, a medida que fue pasando el tiempo y los años, bueno, yo creo que, y doy gracias a Dios, que me fue llamando también a un camino muy especial, ¿sí? Y por eso también soy profe de teología, y gracias a Dios fui entendiendo, y esto es lo que quiero compartir con ustedes, fui entendiendo qué es lo que pasa en la misa que hace tan especial para la vida del cristiano. Cuando uno llega a comprender y a entender lo que ocurre en la liturgia, yo hoy, que entiendo un poquitito más, porque Dios no deja de ser un misterio, recuerden siempre eso, no vamos a poder entender todo, ¿sí? Pero uno que va entendiendo un poco más cuál es el sentido de la celebración litúrgica, el sentido de la misa, yo puedo decir, hoy no puedo dejar de ir a misa. ¿Cómo no voy a ir? Si entiendo lo que está pasando, ahora entiendo lo que está pasando ahí. Y es tan importante lo que ocurre, estoy ante un milagro, estoy ante algo sobrenatural, y está tan al alcance de las manos, ¿sí? Está tan ahí, Dios que se hace presente tan cerca, ¿sí? No lo voy a encontrar en otro lugar. Entonces, ¿cómo no voy a ir? ¿No? Es como descubrir que Dios te ama tanto, te quiere tanto, desea tanto estar con vos, y vos no lo des ni 5 bolillas. ¿Sí? Es como un amor no correspondido, me acuerdo. Yo pensaba eso, ¿no? Porque Dios, como una novela, ¿viste? Cuando es un amor no correspondido, ¿no? Alguien que te ama tanto, ¿viste? Y vos te haces la difícil, ¿viste? Te haces el difícil, ¿viste? Le histeriqueás, ¿no? Como diríamos, ¿no? Bueno, así era yo, ¿no? Así era yo. Hasta que entendí cuánto me ama Dios, cuánto me quiere Dios, cuánto Dios quiere estar conmigo. Y en la liturgia se manifiesta eso. Entonces, ¿cómo no voy a ir? ¿Sí? ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo voy a poner excusas? ¿Sí? Si Dios se hace tan cerca, tan cercano, tan accesible. ¿No? Ese Dios que parecía tan misterioso, tan allá arriba, tan Dios que te enseñan a veces en la catequesis un montón de cosas, de conceptos, el Dios de los 10 mandamientos, el Dios de las prohibiciones, ¿no? De repente ahora en la liturgia lo encontramos tan cerca y tan sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo no ir? Bueno, la idea es que en estas clases, en estos encuentros que vamos a tener, podamos descubrir esto, ¿sí? No vamos a estudiar todo, no vamos a comprender todo, pero que podamos al menos gustar un poco de la celebración litúrgica, en qué consiste la liturgia, ¿sí? Y esa es un poco la idea y la propuesta, ¿sí? Así que vamos a empezar con un pequeño power que voy a compartir acá. A ver si me deja la compu, porque está un poco lento esto. Ahí, ustedes me dicen si se ve o no se ve. Se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve, profesor. Bueno, decimos, entonces, para arrancar, vamos a tomar, para definir la liturgia, para definir qué es la liturgia, vamos a tomar el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Que es un libro que ustedes ya lo conocen, ya lo hemos trabajado también el año pasado, ¿sí? Y este año al inicio. Bueno, vamos a ver si me deja cambiar la diapositiva porque está medio lento esto. Ahí cambió. ¿Se ve, no es cierto? Sí, bien. Entonces, la liturgia, en términos, para definirla etimológicamente, la palabra liturgia viene del griego, ¿sí? Liturgia, quiere decir servicio público, ¿sí? La liturgia es el servicio público que hace la Iglesia, designa el conjunto de la oración pública de la Iglesia y de la celebración sacramental, ¿no? Esta es una definición muy sencilla a partir de lo que significa la palabra Iglesia etimológicamente, ¿no? El significado de la palabra liturgia, ¿sí?
Esto es muy sencillo. Después yo le voy a pasar todo este material al aula, ¿sí? Ahora vamos a complejizar un poco más, digamos, la definición. El catecismo también nos dice que... Perdón, me estaban llamando, no sé quién me está llamando. El catecismo también nos dice que la liturgia es el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. Y acá tenemos que detenernos un poquito para poder entender esta definición. ¿Qué significa función sacerdotal de Cristo? ¿Sí? Ustedes saben que Cristo, Jesús, es el sumo sacerdote, ¿sí? Es quien ha hecho el mayor sacrificio y ofrecimiento, ¿no? Para nuestra salvación. Es decir, cuando nosotros veíamos en la Teología 2, ¿se acuerdan? El misterio pascual, ¿sí? La pasión, muerte y resurrección de Jesús, el misterio pascual, decíamos que la función sacerdotal de Cristo es eso, ofrecer su propia vida para la salvación de nosotros. Y en cada misa, en cada celebración litúrgica, el sacerdote, el que oficia de cura, el padrecito, ¿sí? El curita, ¿no? O el sacerdote, actúa en nombre de Cristo, también ofreciendo algo, ¿sí? Es decir, el mismo Cristo, el mismo Jesús, se hace presente en la liturgia ofreciéndose nuevamente. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco más esto, que es un poco complejo, ¿sí? Nosotros el 17 de agosto, el lunes pasado, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué celebramos? Celebramos a San Martín, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes los actos en la secundaria? ¿Cómo eran? Aniversario del fallecimiento del general San Martín. ¿Qué nivel, señora directora? Discúlpeme los términos inapropiados que estoy utilizando. Gracias por la aclaración. Muy bien. Bueno, ¿y qué recordamos? ¿Qué celebramos ahí? Recordamos un acto histórico de una persona que vivió en algún momento, pero que quedó en la historia. Entonces recordamos la gesta liberadora de don José San Martín, que al cruzar los Andes con los granaderos, todo lo que aprendimos, ¿sí? de la historia. ¿Cuál es la diferencia con la celebración de la liturgia? Que el misterio pascual no quedó solamente en la historia, sino que se hace presente y se sigue actualizando hoy. De tal manera que cuando yo voy a misa, por ejemplo, ¿sí? Cuando voy a una celebración litúrgica, yo me vuelvo a encontrar con eso que pasó en la historia. Se actualiza el misterio. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Es decir, sí, profe. Bien, Cristo se sigue haciendo presente a través de la liturgia y seguimos celebrando, seguimos descubriendo el misterio pascual. ¿Sí? Esto es importante de comprenderlo bien, ¿no? Entonces, en la pregunta, cuando salgan a un examen, ¿qué es la liturgia? Van a decir, ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. ¿Y qué significa la función sacerdotal de Cristo? Que Jesús se sigue ofreciendo. El sacerdote es el que ofrece el sacrificio, ¿no? Por lo tanto, Cristo sigue ofreciéndose hoy a través de la liturgia. ¿Está? Otra pregunta que suele surgir es, y que es muy importante tenerla presente y responderla, es, ¿cuál es la razón de ser de la liturgia? Es decir, ¿por qué existe la liturgia? ¿Sí? La razón de ser de la liturgia es hacernos gustar a nosotros, es decir, meternos, adentrarnos en el misterio pascual. ¿Sí? Esa es la razón de ser de la liturgia, que nosotros podamos descubrir y celebrar a Cristo que nos ha redimido, que nos ha salvado. ¿Sí? Esa es la razón de ser de la liturgia, ¿no? Entonces, es la celebración del misterio de Cristo, en particular su misterio pascual. En ella se manifiesta y realiza, a través de signos,
la santificación de los hombres, ¿no? Muy importante la palabra signos, porque nosotros, ¿qué vemos cuando vamos a una celebración litúrgica? ¿Qué vemos? Vemos los signos que aparecen. Fíjense las imágenes que aparecen acá, ¿sí? El pan y el vino, la cruz, el agua, es decir, el fuego, son todos signos que nos ayudan a ver la presencia de Dios en la iglesia. ¿Sí? Ahora, y acá va una frase muy importante, anótenla para el estado de WhatsApp, ¿sí? Para el Instagram, nada, para que se... ¿Sí? Esto es muy importante de poder comprender porque es la síntesis, ¿no? de un poco de lo que significa la liturgia. Mediante la liturgia se hace visible la gracia de Dios que es invisible. Va de nuevo, va de nuevo. La liturgia hace visible la acción de Dios que es invisible a través de los signos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, nosotros no vemos concretamente, no percibimos a través de los sentidos la acción de Dios de manera directa, sino a través de los signos. El pan y el vino, el agua, el aceite, el fuego, la cruz, la palabra, escuchamos, ¿sí? Sentimos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque Dios sabe que necesitamos ver para creer. ¿Vieron la famosa frase, ¿no? De que necesitamos ver para creer? ¿Sí? Bueno, es tal cual. Dios sabe que necesitamos ver para creer y por lo tanto nos propone signos para que podamos encontrarlo a Él en esos signos. ¿Sí? Signos sencillos, signos sensibles. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Puede repetir de vuelta la función de la liturgia? Yo me perdí, no entendí eso. A ver. Dejamos de compartir un ratito. ¿Dónde te quedaste, Edu? La función de la liturgia, cuando usted empezó a explicar. ¿La razón de ser de la liturgia? Usted mencionó la función o la razón de ser, creo que era, de la liturgia. Sí, bien, si no me la equivoco, razón de ser, sí, la razón de ser de la liturgia es adentrarnos, es decir, hacernos gustar del misterio pascual de Cristo. ¿Sí? ¿Está? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Bueno. Bien, Gastón me hace con el dedo así. Entonces va todo bien. Yo pregunto ahora, si en algún momento de nuestra vida, digamos, alguien iba a misa, alguien le llevaban a misa así como me llevaban a mí, o parecido, ¿sí? ¿A dónde iban? A ver, ¿quién les llevaba a misa a ustedes? Cuéntenme un poquito. Mi mamá, mi abuela. Mi mamá. La suegra. La suegra. Si te dice la suegra, tenés que decir así. ¿Quién te llevaba a Mariquena? Ay, no. ¿A dónde ibas, perdón? ¿A dónde ibas? ¿A dónde? Con mi mamá ¿Cuál era más o menos? íbamos a la Jesús Misericordioso. Ah, bien, bien, bien. Y con mi abuela a la San Antonio, ¿no verás? Ah, buenísimo, buenísimo. A ver, ¿quién más? ¿Dónde ¿Dónde iban? te lleva tu suegra, López? Mati, ¿dónde te llevaba tu suegra? Ah, a mí sí no. Bien, y si íbamos cuando éramos chicos, entonces, ¿qué pasó que dejamos de ir? Porque vieron que de repente llega un momento que nos llevaban y ahora dejamos de ir. ¿Qué pasó? ¿Qué piensan ustedes? Y para mí es lo mismo que dijo usted, profesor. Llega un momento que se hace rutina sin no entender nada. O sea, al entender nada vas por ir nomás.
A mí por ahí lo que me pasaba era que me obligaban bastante a ir, entonces como que uno ya lo toma como algo malo, después cuando te dan como opción de ir ya no te da ganas. O sea, También a veces pasa que uno hace la catequesis y la catequesis dura como dos años, incluso 3 algunos, y le hacen ir todos los domingos a misa Eso es y cierto. exactamente. O te hacen levantarte en un sábado a la mañana haciendo que tuviste clase toda la te semana. perdés el Un partido sábado a del las Kinder. 8 de la mañana hace catequesis Nah. era No, negativo, tipo, o sea, jurado de no todos los espanto días. ya. Bien, bien, bien. Me río porque me siento identificado con lo que ustedes están diciendo, digamos, porque es algo que nos pasa a todos, digamos, ¿no? Pero, y con esto terminamos, ¿sí? Llega un momento en la vida que, siendo ya grandes, como nos pasa ahora, somos nosotros los que tenemos que decidir libremente qué hacemos, ¿sí? Ya nadie nos puede obligar, ¿no? Pero lo cierto es que hay un Dios que nos está esperando ahí, ¿sí? Que nos está esperando para celebrar y que quiere estar con nosotros, ¿sí? Entonces cada uno tiene que pensar y decir, bueno, ¿qué hago con este Dios que está ahí Yo esperándome? creo también que ¿Sí? por ahí, ahora que podemos llegar a entender y a comprender, también es la falta de, como de ganas o la falta de tiempo por ahí, el no ir. Bueno, puede ser la falta de ganas, es muy común, digamos, ¿no? Yo creo que todo pasa porque, a ver, ¿cuál es por la intención con la que hacemos las cosas? ¿Sí? Si yo lo hago por cumplir, es como pasa cuando tengo una relación de amistad o una relación de noviazgo, supónganse, ¿no? O cualquier tipo de relación, ¿no? Estoy con la otra persona para cumplir, ¿no? Entonces voy a visitarle para cumplir. Le hago el regalito para cumplir. En realidad no hay amor ahí, ¿no es cierto? Y en definitiva te termina cansando, ¿sí? Porque lo estoy haciendo para cumplir. No estoy encontrando un sentido a las cosas, ¿sí? Un sentido profundo. Bueno, con Dios pasa lo mismo, ¿sí? Tenemos que encontrarle el sentido, ¿no? Y no solamente el sentido, sino pedir a Dios que nos ayude a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces cuando uno ama, cuando uno quiere, lo hace de otra manera, de otra forma. Busco encontrarme con el otro, ¿sí? Eso es, creo que, la clave para poder entender lo que nos va pasando respecto a la fe, ¿sí? Pues recuerden que, insisto con esto que decía al principio, nosotros no nos relacionamos con un libro, con una cosa o con un concepto. Nos relacionamos con una persona, con Jesucristo, ¿sí? Es una persona, y con una persona hay que vincularse, hay que compartir, hay que hablar, ¿sí? Entonces es muy importante la oración personal, es muy importante qué hago para comunicarme con Dios, ¿sí? Como pueda. Bien, chicos, dejamos acá esta primera parte. Les voy a subir algún material ahora en la tarde y empezamos con alguna actividad muy sencilla para no cargarlos a ustedes con un montón de cosas. Por favor, pongan el nombre y apellido en el chat, ¿sí? Y con eso yo registro la asistencia a ustedes, ¿sí? Y nos encontramos en el aula virtual y la semana que viene. ¿Les parece? ¿Parece bien? Listo, profe. Gracias. Perfecto. Bueno, rezo por ustedes. Ustedes también recen, Perfecto. ¿sí? Vayan a misa si pueden. Al menos rezar. Dale. Venga, Está con todo, Mati, hoy, ¿eh? Bien. Nos vemos, che. Que estén bien. Dios les bendiga. No, profe, tengo buen día. profe. Chao, profe, que tenga Gracias buen día. igualmente. Chao, profe. Chau, chau.